Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Abigail Hernández Aguilar, de la licenciatura en Psicología Educativa, cursando el octavo semestre de la misma. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema del marco teórico que se denomina sobreprotección. Antes de esto, vamos a hablar sobre un poco de la historia de la educación. Fundamentos de la educación en México. Para empezar, ¿qué es la educación? La educación es una herramienta social destinada a crear en el alumno capacidades intelectuales, sociales, afectivas y morales para que en un futuro se incorpore dentro de una sociedad o cultura si así lo demanda. Han surgido cambios en la educación. A principios, en los años 50, los cambios que formaban, lo que integraba dentro de la educación era crear mano de obra para fábricas. Hoy en día se trata de que los alumnos egresados de una institución educativa creen ellos mismos sus empleos y motiven al país en avances tecnológicos, médicos, académicos y culturales. Otro de los principales cambios en la educación son las reformulaciones o adecuaciones de la Constitución Política de los Estados Unidos en el artículo tercero, 24, 8, 63, entre otros. Sin embargo, algunos de ellos siguen, que es lo de la educación laica, obligatoria, democrática y gratuita. La laica nos menciona que cualquier práctica educativa tiene que ser libre de cualquier religión o etnia. En la obligatoria implica que el sujeto a partir de cumplir 3 años tiene que cursar obligatoriamente preescolar, primaria, secundaria y hoy se integra lo que es la preparatoria o bachillerato. La democracia implica que el alumno no solamente se va a sentar a escuchar al docente impartir la clase, sino que él puede impartir clases a sus iguales o algún conocimiento extra que él posea. Lo que es gratuita implica que el gobierno está destinado a brindar herramientas que le permitan al sujeto cubrir todos los niveles escolares requeridos. Estos pueden ser apoyos económicos como becas educativas o deportivas, el brindar uniformes gratis, material escolar gratis, entre otros. Sin embargo, hoy en México se brinda lo que es la nueva demanda educativa, que implica la integración e inclusión de personas con discapacidad en todos los niveles educativos, sin importar de dónde provengan o qué tipo de discapacidad se tenga. Ante ello, se genera la Ley General de Educación, que implica en dos aspectos, que es la equidad y la inclusión. Dentro de la equidad menciona que toda persona tiene derecho a las mismas oportunidades que el resto de sus iguales. En la inclusión es tratar de incluir y animar al sujeto con discapacidad a cubrir un rol similar al que tiene el resto de sus compañeros. De ahí también surge el Acuerdo 573. Este contribuye a la aplicación de oportunidades en el acceso, permanencia de los alumnos con necesidades educativas mediante los servicios de educación especial. Aquí se generan o se crean servicios de educación especial en 6 instituciones, que es CAPEP, IUP, perdón, UOP, USAER, CAM, CAED y CRIE. Estas organizaciones tratan de potenciar los diferentes discapacidades o necesidades educativas, fomentando la participación activa dentro de las instituciones educativas. También estas se crean con la intención de crear o proporcionar apoyo a los docentes dentro de su material didáctico. Es decir, estas 6 servicios de educación se abarcan desde preescolar hasta preparatoria. Con ellos es la adecuación curricular o material especializado para ellos. De ahí sigue lo que es la Ley General de Inclusión para las personas. Lo que promueve es orientarse a una atención personalizada de las personas con discapacidad. Sin embargo, implican lo que es la nueva escuela mexicana, que aquí lo que genera la Ley General de la Inclusión es promover el derecho a todas las personas con discapacidades o alguna necesidad específica a cumplir estos requerimientos educativos sin alguna discriminación.
En lo que respecta a la nueva escuela mexicana, implica un nuevo modelo educativo integrador e inclusivo, poniendo en práctica todas las leyes generalizadas para las personas con discapacidad. Esta nueva escuela mexicana implica las mismas leyes que es laica, obligatoria, gratuita y democrática. Sin embargo, agrega lo que es universalidad y plurilingüe. La universalidad implica el acceso a cualquier ciudadano sin importar su origen, su cultura, su género o su orientación sexual. En lo que es plurilingüe, promueve la convivencia armónica entre compañeros de salón o compañeros de la misma institución. De ahí sigue, bueno, a todo esto, rescatando en lo que tiene que ver en relación con el tema de sobreprotección infantil, existe un acuerdo o cierto, una cierta sospecha que la sobreprotección se da principalmente a personas con discapacidad por creer que son inútiles a la forma de integrarse, no pueden tener las mismas oportunidades, entre otros. Entonces partimos aquí sobre lo que es la sobreprotección infantil. La sobreprotección familiar o infantil es la forma de crianza que consiste en evitar la mayor cantidad de riesgo posible a los sujetos. Aquí se puede generar lo que es la generación de cristal. Tratamos o se trata que el sujeto evite el menor riesgo posible de ser afectado por compañeros o por su mismo contexto. Los factores que derivan esta sobreprotección es que a veces los padres se frustran en su infancia y entonces generan ciertas repercusiones en la crianza de su hijo. A veces hubo complicaciones en la gestación. Puede ser que hubo alguna pérdida dentro de o en el proceso de gestación. El sujeto fue deseado con muchas ganas y tuvo algunas complicaciones dentro de esta. El sujeto nace con alguna discapacidad, sea motora, psíquica o motriz, y o heredó alguna enfermedad de algún familiar, o en caso contrario, sea hijo único dentro de su contexto. Las características de los papás de los niños sobreprotectores es que presienten un sentimiento de compromiso, que tienen que estar detrás de los sujetos con discapacidad, se comprometen a cuidarlos. También necesitan protegerlos o les nace esa necesidad de proteger a sus hijos. O también son las complicaciones al establecer reglas o límites. No les ponen reglas porque piensan que eso los limita a hacer ciertas cosas. Resuelven o justifican sus problemas. Piensan que el mundo está en contra de ellos, por eso ellos se dificultan o les cuesta integrarse dentro de un círculo social. Y no toleran los cambios emocionales negativos, no toleran que el niño llore, que el niño se frustre, que el niño se enoje, por lo mismo. Características del niño. El niño tiene poco contacto con su alrededor por las mismas circunstancias que piensa que el mundo le va a hacer daño o sus papás evitan que tenga cierto contacto con algunas personas. Carecen de empatía, son poco tolerantes a las frustraciones ya que obtienen todo lo que piden. Tienen poco interés académico ya que papá hace tareas o le resuelve las tareas. Tiene el menor manejo de emociones o sentimientos. Cualquier cosa lo hace enojar, llorar, reír o provoca cualquier otro sentimiento o emoción. Y carece de valor propio, su autoestima está abajo. Si papá no se la sube, él sigue en esa misma postura. Las consecuencias de la sobreprotección implica la inseguridad en el niño, la dependencia a papá o mamá o alguna persona con mayor autoridad, una baja autoestima, deficiencias intelectuales, ya que papá le resuelve ejercicios escolares, bajos niveles de interacción, un rendimiento escolar bajo y un desarrollo personal bajo. Bueno, para concluir, podemos constatar que la educación en casa resulta un tanto complicada. Es un reto que para los padres suele ser difícil a consecuencia de no saber hasta qué punto es sano el intervenir y proteger a sus hijos, pues esto lo llevará a cabo con la intención de evitar el más mínimo sufrimiento posible a los menores sin darse cuenta del daño que provocan ante esto. Con esto podemos concluir que el sujeto o los papás sobreprotectores
lo que piensan o inconscientemente piensan que no le hacen daño a sus hijos porque los están cuidando. Sin embargo, le crean ciertas deficiencias, tanto personales, psicológicas como sociales, al no poder enfrentar ellos mismos su mundo.